La Sociedad de Naciones o Liga de las Naciones fue la precursora de las Naciones Unidas. La organización fue creada en el año de 1919 a iniciativa de las potencias aliadas, quienes habían ganado la Primera Guerra Mundial. Su creación quedó establecida en el Tratado de Versalles, que era el documento de paz firmado a finales de la Primera Guerra. El objetivo de la sociedad era promover la cooperación internacional y lograr la paz y la seguridad. Es decir, se buscaba evitar otra guerra como lo había sido la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, la Sociedad de Naciones no pudo evitar la Segunda Guerra Mundial y por esta razón dejó de existir en el año de 1946 y transfirió sus funciones y poderes a la ONU. La Carta del Atlántico fue una declaración que se firmó en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y fue firmada por los presidentes del Reino Unido, Winston Churchill, y de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. En el documento se propusieron 8 principios para la colaboración internacional con el objetivo de mantener la paz y la seguridad mundial. Como se verá, el documento sirvió como base para la formación de la ONU. Entre los puntos destaca el número 8, el establecimiento de un sistema de seguridad general, amplio y permanente. Otros puntos importantes son, el primero, ninguna nación buscará su engrandecimiento territorial. El segundo, no desear cambios territoriales sin el libre consentimiento de los pueblos interesados. El tercero, respetar el derecho de cada pueblo a elegir su propia forma de gobierno. El quinto, promover la colaboración mundial para mejorar las normas laborales, el progreso económico y la seguridad social. Y el sexto, después de la destrucción de la tiranía nazi, se buscaría la paz. El término Naciones Unidas fue usado por primera vez el 1 de enero de 1942 en una reunión en Washington por el presidente de Estados Unidos. Con este término se hacía referencia a las naciones que se unían a los aliados en la lucha contra las potencias del eje, Alemania nazi, Italia y Japón. Esto en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. En esa ocasión se firmó la Declaración de las Naciones Unidas, que era un programa común de propósitos y principios consagrados en la Carta del Atlántico, y donde los países se comprometieron a no firmar la paz por separado. Esta declaración fue firmada en un principio por Estados Unidos, el Reino Unido, la URSS y China, y posteriormente por otros 22 países. Fue el 30 de octubre de 1943, todavía durante la Segunda Guerra Mundial, que se aprobó la Declaración Conjunta de las 4 potencias en una conferencia en Moscú. Estas 4 potencias eran Estados Unidos, China, la URSS y Reino Unido, y manifestaron la necesidad de crear una organización internacional que incluyera a todos los países para lograr el mantenimiento de la paz una vez que acabara la Segunda Guerra Mundial. Tras esta declaración, los 4 países nombraron comités de expertos para trabajar en la redacción de una carta, que sería la Carta de las Naciones Unidas. Fue en la Embajada Soviética en Teherán el año de 1943 que se corroboró este compromiso en una reunión en la que participaron los presidentes de la URSS, José Stalin, el de Estados Unidos, Roosevelt, y el de Reino Unido, Churchill. Se hacía énfasis en que deberían trabajar juntos en la guerra y en crear la paz una vez que ésta terminara. En 1944 se llevó a cabo la conferencia de Dumbarton Oaks en Washington. En ella participaron las 4 potencias, Estados Unidos, China, la URSS y Reino Unido. En esta reunión se sometió a consideración de los gobiernos una propuesta de estructura para la organización internacional que incluiría 4 organismos, una Asamblea General conformada por todos los miembros con un Consejo Económico y Social bajo su autoridad, un Consejo de Seguridad que en un inicio tenía 5 miembros permanentes y 6 temporales, una Corte Internacional de Justicia y una Secretaría. La característica esencial de este proyecto consistía en que el Consejo de Seguridad tenía la responsabilidad de evitar nuevas guerras, para lo que se requería que los Estados miembros pusieran fuerzas armadas a disposición del Consejo de Seguridad, pues se coincidía en que la falta de fuerzas armadas había hecho fracasar a la Sociedad de Naciones. El método actual de votación en el Consejo de Seguridad y otras cuestiones importantes se dejaron abiertas para la Conferencia de Yalta. En la Conferencia de Yalta, Crimea, Estados Unidos, Reino Unido y la URSS resolvieron que en el Consejo de Seguridad los 5 miembros permanentes, Estados Unidos, Reino Unido, China, la URSS y Francia, tendrían derecho de veto, y también se acordó una conferencia en San Francisco para redactar la Carta de la Organización, que sería un tratado fundador de la misma y que conformaría las bases de su constitución interna. Habiendo requisitos para asistir a la conferencia, haber declarado la guerra a Alemania y a Japón y haber firmado la Declaración de las Naciones Unidas. La conferencia en San Francisco comenzó el 25 de abril de 1945 y duró 2 meses.
La tarea que tenía cada comisión para redactar la carta fueron: la primera se encargó de los propósitos generales de la organización, sus principios, miembros, la secretaría y las enmiendas a la carta. La segunda consideró los poderes y responsabilidades de la Asamblea General. La tercera se hizo cargo de lo relativo al Consejo de Seguridad. Y la cuarta se ocupó del examen del proyecto de estatuto de la Corte Internacional de Justicia. La conferencia no estuvo exenta de debates y los principales fueron la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, y se decidió que los Estados miembros no estaban obligados a reconocer su jurisdicción, pero podían voluntariamente declarar su sometimiento. También se debatió sobre las futuras enmiendas a la Carta y sobre el derecho al veto en el Consejo de Seguridad. El 25 de junio de 1945 se reunieron los delegados de todos los países por última vez y se anunció que la Carta había sido aprobada por unanimidad. La existencia de las Naciones Unidas necesitó la ratificación de la Carta por los gobiernos de China, de Francia, Gran Bretaña, la Unión Soviética y los Estados Unidos. El 24 de octubre de 1945 se cumplieron los requisitos y de esta forma nació las Naciones Unidas, que se asume encaminada a evitar futuras guerras, promover la paz, la justicia y una vida mejor para toda la humanidad.